El día de hoy yo les estaba compartiendo que hoy tendríamos una palabra profética o un mover profético que yo quiero plasmarlo y quiero declararlo, no porque se me ocurrió a mí, sino porque realmente sentí cuando estaba preparando, bueno, Dios me dio la palabra y cuando estaba estudiando, yo sentía que Dios me decía, esta es una palabra también de vida, de vida, de vida para la congregación. Así que eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta mañana. Te recuerdo que estamos en una serie que hemos llamado Avivamiento, ¿cierto? O el avivamiento. Y bueno, dentro de esta serie hemos tocado temas importantes. Bueno, hemos estado conociendo a la persona del Espíritu Santo. Se nos ha revelado o hemos encontrado en las Escrituras cómo el Señor nos habla de que Él es nuestro consolador, ¿cierto? De que Él es nuestro maestro, cómo Él nos guía, ¿cierto? Nos guía y nos da convicción de pecado, nos da convicción de justicia, Señor, y nos guía a toda la verdad, ¿cierto? Él nos ha mostrado a Jesús y bueno, mostrándonos a Jesús nos ha mostrado el camino al Padre. Por eso es interesante el viernes cuando escuchábamos la administración sobre nuestra relación con el Padre, cómo el Espíritu Santo precisamente viene a sanar en nuestro corazón todas esas heridas, todo eso que que nos ha ocurrido o que nos ha pasado durante los años de nuestra vida y que ha endurecido nuestro corazón y que daña o no permite que nuestra relación con nuestros padres o con nuestro Padre sea restaurada o sea en la medida o en la dimensión que Dios quiere. Y lógicamente, como decía el pastor Iván, eso repercute o se refleja en nuestra relación con nuestro Padre Dios. El concepto que tenemos de nuestro Padre terrenal tiene que ver mucho con la idea que tenemos con nuestro Padre celestial. Así como hay una parte negativa en el sentido de que vemos a Dios como un padre regañón, como un padre duro, como un padre que disciplina, también hay otros extremos, porque hay gente que tiene a Dios como o ve porque tuvieron un padre permisivo, débil, frágil, y esa a veces es la idea que tenemos de Dios. Y bueno, en Dios hay un balance perfecto. Él es el que puede darnos en un momento su palabra de cariño, de afecto, pero también hay momentos donde Él pone su mano firme y nos alinea, ¿cierto? Nos da dirección. Ahora, también hablábamos de que precisamente el Espíritu Santo es la promesa, se habla de Él como la promesa que no solamente hizo Dios en el Antiguo Testamento, sino que de la cual habló el mismo Jesús, la promesa que habría de venir, que nos convendría que Jesús se fuera para que pudiéramos también tener una conexión directa con el Señor. Ahora, es interesante que también podemos ver en la Escritura cómo Dios genera no solamente una iglesia avivada, ¿cierto? Una comunidad. Él viene a través de su Espíritu Santo a traer el avivamiento, el despertar de la comunidad, sino que también para dirigir este tipo de comunidades también aviva líderes que puedan ser dirigidos, que sean sensibles a la dirección del Espíritu Santo para que puedan dirigir una comunidad avivada, para que puedan entender los procesos y las dinámicas que el mismo Dios está haciendo en cada una de las comunidades. Esa es nuestra oración por nuestra iglesia, no solamente que seamos una comunidad avivada, sino que también seamos una comunidad que tiene líderes, pastores avivados. En este momento nuestra congregación pues tiene solamente 2 pastores, mi esposa y yo, pero nuestra oración es que muy pronto podamos tener no solamente bueno, ya tenemos líderes, sino también otros pastores que deben estar avivados, dirigidos por el Espíritu Santo para poder ejercer y desarrollar la obra que el Señor nos ha llamado a ejecutar aquí en el municipio de Turbaco y bueno, y en las otras comunidades donde también estamos afectando. Entonces, es interesante y también importante
que podamos entender que sin la llenura del Espíritu Santo no podemos ser ni líderes conforme al corazón de Dios, ni cristianos conforme al corazón de Dios. Para poder vivir diariamente, para soportar las presiones, para soportar el día malo, como dijo Pablo, necesitamos la armadura de Dios, y ese es el mismo Espíritu funcionando y fluyendo en nuestra vida. O sea, tú no puedes salir a tu trabajo secular, normal, sin la llenura del Espíritu Santo, mi hermano, porque tu trabajo pelarás el cobre, como decimos nosotros los costeños, y meterás la pata. O sea, no solamente es el tema de que todo te vaya bien, que todo te salga bien el día, no, es que también podrás cometer errores en cuanto a tu carácter, y aún, lo más importante, dañar el testimonio del cristianismo en tu diario vivir. Por eso es importante que nosotros seamos una comunidad avivada, personas llenas del Espíritu Santo, que saben, que quieren y que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Ahora, también hablamos de que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y bueno, y hablamos también lo que esas connotaciones tienen, ¿cierto? Cómo tenemos que ser personas, o somos un depósito, un recipiente que fuimos escogidos por Dios para depositar su Espíritu Santo, como por ejemplo este pocillo, esta taza, ¿cierto? No fue diseñada como adorno, sino para que fuese depositada un líquido, para que fuera depositada algo puro y de bendición, ¿cierto? Porque cuando tú encuentras un vaso de esto que antes de echar el agua, hubo jugo, hubo, bueno, otra cosa, te vas a encontrar con que efectivamente el agua, por muy limpia que esté, se va a contaminar y se va a mezclar. Por eso tiene que haber limpieza en nuestro interior para que Él pueda depositar el vino nuevo o su llenura del Espíritu Santo. Ahora, también hablamos de que ese proceso en que el Espíritu Santo nos llena y comienza a sacar, porque a medida que, o sea, hay una ley de la física que en un mismo espacio no pueden estar dos cuerpos, más o menos dice así. Y o está el Espíritu Santo, o está Dios, o está el enemigo. Y a medida que el Señor entra en nuestra vida y saca todo eso de nuestro viejo yo, de nuestra vieja manera de vivir, e incluso de lo que el enemigo tenía y hacía en nuestra vida, entonces comenzamos a vivir lo que se llama el proceso de la santificación. O sea, comienza a salir de nuestra vida lo viejo, lo que no es de Dios, y comienza a llegar lo que es de Dios y su reino, ¿cierto? En mi caso, yo me convertí, conocí a Jesús a los 23 años, y todo este proceso, porque no ha acabado, en estos 27 años de cristiano, ha sido precisamente el tiempo en que Dios se ha tardado en renovar, en cambiar, en sacar áreas de mi vida que no le eran gratas. Todavía hay muchas, o sea, el proceso no ha terminado, no es instantáneo. Instantáneo es el comienzo, pero no quiere decir con eso que persistamos o que siempre será así. Ahora, también Dios me estuvo hablando de que compartiera precisamente dentro de este tema del avivamiento los símbolos del Espíritu Santo. Estuvimos desarrollando cómo la misma Biblia señala que el Espíritu Santo descendió, por ejemplo, en forma de paloma, como en forma de fuego, lo que significaba la unción, como aceite. Estuvimos explicando precisamente domingos atrás cómo se produce la unción, por qué la unción, y cómo esta tiene unos elementos, o el aceite para ungir, cómo tiene unos elementos que nos hablan precisamente de ese proceso que vivimos en nuestra vida cristiana. Yo creo que es clave que entendamos que la vida cristiana no es un instantáneo de transformación, es un proceso que poco a poco se va desarrollando a medida que vamos caminando en el Señor. También estuvimos explicando también
a través de los demás símbolos o signos, cómo Dios nos habla. Y esto es clave porque nos permite en nuestra vida como cristianos también, en las experiencias que tenemos, a través de los sueños, a través de las visiones, etcétera, etcétera, o a través de la misma lectura de la palabra, encontrar como unas señales en las cuales el Señor nos está diciendo, mira, hoy me estoy manifestando a tu vida en forma de paloma porque quiero revelarte, quiero mostrarte que he llegado a tu vida con suavidad, con pureza, etcétera, etcétera. Bueno, a través de cada uno de los símbolos. A veces la gente me pregunta, pastor, ¿qué significa este sueño? Y yo enseguida me voy a lo que dice la Biblia, a lo que en la Escritura dice y señala cuáles son o qué simboliza cada una de estas cosas. En el día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje que yo he llamado el espíritu que da vida. Y sabe, hermano, esta porción que va a servir de fundamento en el día de hoy, que es el capítulo 37 de Ezequiel, quiero compartirte que mientras yo la estudiaba, yo no sé cuántos mensajes he escuchado antes en mi vida cristiana e incluso cuántas veces he leído esta porción, pero esta vez que la leí, yo te le digo, se me abrieron los ojos a muchas cosas. Ojalá pueda tener la capacidad y el tiempo para poder enseñar y compartir todo lo que el Señor estuvo hablándome en este proceso de estar leyendo el capítulo 37 de los versículos 1 al 14 del libro del profeta Ezequiel. Como siempre les he dicho, es importante cuando entramos a estudiar una porción, número uno, que sepamos dónde está ubicada, que miremos el contexto, porque el contexto nos ubica y nos muestra a quién estaba hablando Dios y también con qué gafas podemos mirarlo, si con las gafas del Antiguo Testamento o con las gafas del Nuevo Testamento. Lógicamente, somos una comunidad neotestamentaria y lo que nosotros enseñemos, aunque estemos mirando o basándonos en el Antiguo Testamento, no podemos perder de vista que tenemos que pararnos o ponernos las gafas del Nuevo Testamento. Ya una comunidad que ha sido salvada por Jesús y que tenemos al Espíritu Santo que nos revela y que nos guía a toda la verdad. Vamos a ir entonces a Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 14. Yo voy a permitirme leerlo. Y dice en esta versión, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Y el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Y luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me lo dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de carne de cada cuerpo y volvieron a unirse y hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Y después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Y luego me dijo, hijo del hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó
y entró aliento en los cuerpos, y todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército, oye eso, era un gran ejército. Y luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido la esperanza. Mira esta expresión, hemos perdido la esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del desierto y haré que te levantes y luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y he cumplido mi palabra. Y si el Señor ha hablado. Gloria a Dios. Tremendo que podamos ver esta porción, bueno, como yo le digo, con unos nuevos ojos. Antes de nada, quiero hablarte nuevamente y retomar el tema del contexto. Ezequiel fue, como se sabe, uno de los profetas mayores que están en el Antiguo Testamento. Muchos estudiosos piensan que lo que él está hablando aquí, que está comprendido, o el capítulo 37, que está entre el 35 y el 38, es una profecía que fue dada para el pueblo de Israel. De hecho, en el versículo 11 dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Una profecía que está centrada, Dios está hablando precisamente al pueblo de Israel, y sabemos por qué. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, y eso nos lo dice en los capítulos anteriores, había caído en pecado. El pueblo de Israel había había sido tomado por otros pueblos y se hallaba precisamente en el desierto. Me impresiona las descripciones que hace el mismo profeta Ezequiel y que muestran la condición emocional y espiritual y física en la que se encontraba el pueblo de Israel. Y todo esto lo llevó, ¿qué cosa? Precisamente su comportamiento. Y yo te digo una cosa, estamos en el Nuevo Testamento, estamos bajo la dispensación de la gracia, pero muchos de los errores, muchas de las actitudes que tiene la iglesia de hoy en día es la que tuvo precisamente el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Qué bueno que nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en todo este proceso, en este transegar, pero la actitud a veces de rebeldía, de desánimo, de desesperanza, de cuestionamiento, todas esas actitudes que tuvo el pueblo de Israel, nosotros también a veces la tenemos en los tiempos de hoy y aún siendo cristianos y viviendo en la iglesia. Mira, el pueblo de Israel estaba seco, pero era el pueblo de Israel. Y lo mismo pasa con muchos de nosotros. Estamos en Cristo, en la iglesia, pero también muchos están secos. Muchos están secos. Pero yo quiero decirte, el Evangelio, o Dios nos ha llamado no a traer juicio, no a traer condenación, sino precisamente a traer buenas nuevas. Por eso me llama la atención cuando dice ahí en el verso 11 que estaba leyendo, hemos perdido la esperanza, pero en la continuación de este relato, precisamente Dios está trayendo un mensaje de esperanza. Esto ha pasado y esto sucederá, pero quiero decirte, tengo esperanza, tengo bien, tengo bendición para ti, porque Dios no quiere vernos toda la vida secos, resecos y más que secos, resecos, ¿cierto? Dios quiere vernos en otra dimensión. Ahora, hablemos de la experiencia espiritual que vemos ahí. Usted sabe, arranca en el versículo 31, dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. No está clara
no lo dice, y hay mucha gente que especula sobre esto, si fue una visión física o si fue una visión espiritual. Una visión física es cuando tú estás parado, tienes los ojos abiertos y estás viendo lo que está pasando, ¿cierto? Claro, eh, es tan espiritual como la otra. La otra es que tú tienes los ojos cerrados y comienzas a ver cosas. Eso es una visión espiritual, netamente espiritual. Ahora, lo que sí es cierto es que dice ahí y menciona que la mano del Señor, ese es otro de los símbolos del Espíritu Santo, muy utilizado en el Antiguo Testamento. Yo estaba revisando y según un comentario bíblico, la expresión la mano de Dios o la mano del Señor está en la Biblia aproximadamente en 99 ocasiones. Y de esas 99 ocasiones solamente hay 5 que están en el Nuevo Testamento. Y bueno, y de esas 5, según estuve mirando, hay 3 que tienen que ver o hacen referencia precisamente a la mano de Dios que estuvo con Israel y que, o sea, está conectada con el pueblo de Israel. Ahora, esta mano de Dios me llama la atención porque se utiliza esta expresión o este símbolo y hace referencia a muchas cosas. Número 1, al poder, ¿cierto? Cuando se utiliza en el Antiguo Testamento, esta expresión, la mano de Dios, está hablando del poder sobre, y es interesante porque es utilizada para traer como juicio sobre naciones. Fíjate, aquí está hablando del juicio sobre Israel, no sobre una persona. Habla de pueblos, de naciones, donde Dios utiliza su mano o levanta su mano contra una nación, ¿cierto? Pero ahí es interesante porque hay otras ocasiones en que, bueno, y también se ve en el Nuevo Testamento, donde Él habla de que la mano es tan poderosa, pero nos da seguridad. Cuando dice, por ejemplo, Jesús, que nadie será arrebatado de su mano, de la mano de Dios, nos da seguridad. Hay otras porciones que me llamaron la atención porque cuando se habla en el Nuevo Testamento también de la mano de Dios, se está hablando de milagros, de prodigios. Y bueno, y si lo conectamos con esto, la mano de Dios prodigiosa, poderosa, y que también trae juicio y verdad y pone todo en orden, es la que lleva a este profeta en el espíritu a este valle de huesos secos. Entonces, todo hay una explicación ahí, o es, yo digo, el caudal de lo que pudiéramos aprender nada más de esa expresión de la mano de Dios. De la mano de Dios, cuando la Escritura habla de la mano de Dios, ¿qué está simbolizando? Porque inicialmente, yo se lo digo, antes de hacer este estudio, cuando yo veía la mano de Dios, yo me imaginaba la mano así, e incluso esa mano de Dios no es la que te está empujando la cabeza, sino cuando dice que la mano de Dios vino sobre él, que uno se la imagina así, es todo lo contrario, es la mano que te toma la tuya y te lleva y te guía. Bueno, lo tomó y lo guió para llevarlo a ese valle de huesos secos. Entonces, Dios va a utilizar su mano para hablarnos de su poder, de su sabiduría, pero si nosotros tomamos su mano, nos va a llevar a lugares donde podremos reposar, donde podremos ser alimentados, donde podremos ser apacentados, como dice el Salmo 23, ¿cierto? Necesitamos ser sensibles cuando Él está extendiendo su mano, porque su mano nos va a llevar a lugares, como estaba diciéndote, de bendición. Ahora, también otra cosa que me parece interesante es que cuando miramos el tema de los huesos, la referencia a los huesos, dice en el versículo 1, al menos en esta versión que me abrió los ojos a muchas cosas, en esta versión dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. O sea, y incluso dice en el versículo 12, el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Eran tantos los huesos que estaban ahí. Tú te imaginas el valle y el valle estaba cubierto de esos huesos.
Imagínate, era tanto la osamenta que llegaba a cubrir el fondo del valle, la cantidad de huesos que había ahí. También nos dice en este versículo 2 que eran huesos que estaban regados por todas partes. No estaban juntitos, porque al principio, la primera vez que yo leí, yo me imaginaba los esqueletos uno puesto al lado del otro, ¿no? Estaban desparramados. Eh, la, el fémur de un esqueleto estaba por un lado, el cráneo estaba por el otro, cada hueso estaba regado, estaban desparramados. Y eso se nos hace ver lo maravilloso del milagro, ¿cierto? Un milagro donde se llegan a juntar huesos, cada uno de diferentes partes, para formar un esqueleto. Pero dice, estaban completamente secos. Yo he visto, por ejemplo, a veces cuando he ido a hacer compras al supermercado y uno está en la carnicería y uno ve los huesos ahí, como están en la nevera, ¿cierto? Están húmedos, tienen todavía piel y bueno, se ven blandos. Pero cuando ya salen de ahí, cuando son puestos a la intemperie, porque yo no sé si tú sabías que los huesos también tienen en su parte la sangre. Entonces cuando se seca la sangre se ponen más duros, ¿cierto? Por eso es que hay una parte adentro de los huesos que es blanda, ¿cierto? Pero tiene que ver y eso lo genera la sangre. Entonces, cuando se seca esa sangre, lógicamente se ponen secos, duros. Entonces, y eso nos habla también del tiempo. O sea, esos huesos habían estado por mucho tiempo a la intemperie, bajo el sol, y ya se habían secado. Entonces, nos habla de que precisamente el pueblo de Israel estaba seco desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y yo quiero aterrizarlo porque tal vez es lo que está pasando con tu vida. Tal vez es lo que está pasando con tu matrimonio. Tal vez es lo que está pasando en tu relación padres e hijos. Estás queriendo revivir, que sea viva, que todo funcione bien, pero quiero decirte hace rato que está seca. Hace rato que está tan muerta que ya está en huesos. Tu matrimonio, tu relación, tus finanzas, ¿cierto? Tu salud, tu misma vida, ¿cierto? Estás caminando como un zombie, como una calavera, seco, sin vida. Y eso estaba hablando precisamente del pueblo de Israel. También me llama la atención, bueno, ya cuando ya se resucitan, se llenan, reviven esta osamenta, pero en el versículo 11 dice algo que me llama la atención. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Bueno, ya lo sabemos, nos representa a nosotros hoy en día, como el pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Y ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Estos huesos además, o sea, dice, se habían vuelto, no eran así. Pero tanto era la sequedad, el desierto, la aridez, si estaría bien utilizar esa expresión, a tal punto que ya esos huesos eran viejos. Y un hueso cuando está viejo, seco, fácilmente se quebranta, se vuelve polvo, se fractura, ¿cierto? Y dice aquí, hemos perdido la esperanza. O sea, eran personas que era tal la aridez, el estar secos, deshidratados, que habían perdido su esperanza. Y tal vez tú te encuentras así, ¿sabes? A veces hemos perdido la esperanza con nuestros familiares, ya esta persona no va a cambiar, ya este matrimonio no va para ningún lado. Fíjate, esto está hablando, esta porción está hablando sobre la nación, esta nación no va a cambiar, ¿cierto? Y es lo que estamos tal vez declarando, sobre todo con la coyuntura, por lo que está pasando con el expresidente Uribe y todo lo que está pasando con la economía. Por ahí vi un video que me mandaron de las, no solamente se sabía que los comercios en la ciudad de Cartagena
se habían cerrado, están todos los locales vacíos y los están arrendando. Pero vi un video en esta semana de los locales comerciales de la avenida San Martín y me impactó también porque una cantidad de negocios que ha tenido que cerrar y esto no es solamente el comerciante que cierra el negocio porque no tiene durante todos estos 5 o 6 meses recursos, sino los 4 o 5 empleados que trabajaban en ese lugar, que se quedaron sin trabajo. Y que volver a reactivar o arrancar todo este proceso va a ser demorado. Y muchos viendo todo este panorama dicen, este país no va para ningún lado. El mundo, porque es que no somos solamente nosotros aquí en Colombia, eso está pasando a nivel mundial. Entonces, la gente no tiene esperanza. Pero yo quiero decirte, el Señor nos ha llamado, precisamente por eso nuestra iglesia se llama Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza. Dios nos ha hablado, nos ha enviado a hablar esperanza, porque ese es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es el Evangelio, buenas nuevas, y buenas nuevas de salvación, nuevas buenas de bendición para cada uno de nosotros. Ahora, quiero hablarte también de Israel. En el versículo 11 podemos ver que efectivamente era una multitud de huesos, ¿cierto? Era un valle, como te estaba diciendo, el valle es un lugar donde el agua, bueno, no lo había dicho, el valle, bueno, es un lugar donde, ¿por qué se forma un valle? Porque las aguas que estuvieron corriendo se llevaron las piedras, la arena y fueron cavando y formaron el valle. Y ahora cuando hay agua, naturalmente corre por ese cauce, por ese valle. Y yo quiero decirte algo, eso nos habla de lugares donde antes hubo un fluir de Dios. Y tal vez una de esas personas, yo conozco personas que dicen, sí, ya, cuando yo conocí al Señor, yo hablaba en lengua, yo esto, y ahora cuando te ven, bien, ven ese fluir de aguas, ese fluir del Espíritu, ese fluir de vida. Porque si no, quiero decirte, también a ti te aplica esta situación. Eres como un valle. Pero lo bueno es que hay esperanza para que vuelva el agua a fluir en tu vida. Tal vez eso mismo estás pensando de tu matrimonio. Cuando arrancamos, todo era lindo, todo era emocionante, ¿cierto? Tu comunión, hablábamos, todo lo hacíamos juntos, todo lo decidíamos juntos. Y ahora estamos secos, como llenos de huesos, cada uno por su lado, así como esas montañas que se forman entre los valles, una aquí y la otra acá. ¿Cierto? Uno lo ve, por ejemplo, en Colombia, entre las cordilleras, ese espacio, esos valles que están ahí, que separan una montaña de la otra, y a veces en el matrimonio estamos así, uno aquí y el otro allá, por un valle que corrió y que los separó. Pero quiero decirte, hoy es un día de comenzar algo nuevo. Todo comienza por una decisión y por un día. Y hoy es ese día de decisión y de bendición, porque hay esperanza para todo lugar donde hubo resequedad, donde hubo un valle, donde hubo huesos, donde hubo muerte. Hay esperanza en Cristo Jesús. También dicen los estudiosos que este estudio o los que estudian el lenguaje y la Biblia dicen que esta es una parábola con contenido profético, y con contenido profético porque estaba hablando de lo que habría de suceder en alguna oportunidad. Usted sabe que, bueno, estamos hablando de Israel. Israel se metió, voy a utilizar esa expresión, se metió en un desierto, en un lugar donde nadie quería ir, donde era árido, donde no había esperanza, pero por una promesa de Dios se instaló en ese lugar y ese lugar lo transformaron. Hoy donde había desierto, ellos tienen plantíos. De hecho,
uno de los países que tiene mayor desarrollo en esto de los cultivos hidrofónicos o hidropónicos, no sé cuál es la palabra correcta, de hacer cultivos en el desierto, de hacer esas matas que van una sobre otra, a producir frutas y todo eso, es precisamente Israel. Israel en alguna oportunidad incluso vi que se estaba haciendo un convenio con el gobierno colombiano para convertir el desierto de la Guajira precisamente en un lugar que pudiera ser fértil y precisamente productivo en cuanto a la agricultura. Pero bueno, no sé en qué quedó en ese proceso. Pero todo esto, llegar al desierto, a la sequedad, precisamente tuvo que ver con el pecado que ellos habían cometido. Y el pecado que más repudió o que repudia a Dios es cuando nosotros le damos la espalda a Dios. Israel le dio la espalda a Dios y se volvió a sus propios ídolos, a sus propios, a todo aquello que pasó a ocupar el lugar de Dios. Tú sabes, el lugar de Dios es siempre por encima de tu prójimo, de tu vida, de tu familia. Por encima de todo tiene que estar Dios. Y cuando tú no le das a Dios el lugar de la preeminencia, cuando colocas algo por encima de eso, por ejemplo, tu trabajo, aún tu familia, aún tus diversiones, tus hobbies, cuando vuelves cualquiera de esas cosas o cualquier cosa como la prioridad en tu vida, lo convertiste en un ídolo y desplazaste a Dios. Entonces, a veces uno ha escuchado el testimonio de personas que de pronto dicen, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo. Y cuando llega el trabajo, no vuelven a la iglesia. No me queda tiempo para orar, no me queda tiempo para leer la Biblia. Entonces le damos la espalda a Dios. Y después vienen los dolores de cabeza. Entonces después preguntan, ay, pastor, ¿y por qué estamos pasando? O sea, a veces queda incómodo porque la gente se siente juzgada. Pero la verdad que vemos vez tras vez en la Biblia es que cada vez que cada vez que el hombre le dio la espalda a Dios, se comenzó a secar, se comenzó a distanciar de Dios y le dio la espalda a Dios. Y dándole la espalda a Dios, yo quiero decirte, no vendrá nada bueno para tu vida. Dándole espalda, hay gente que dice, yo prefiero sacar de este tema a Dios. Hermano, si le das la espalda a Dios, no pretendas que Dios solucione y te guarde, porque tú sacaste de la ecuación a Dios. Una vez escuché a alguien, muchas de las historias que uno escucha, y una mamá le dijo a su hija, hija, la hija se iba como de fiesta y la mamá le dijo, hija, lleva a Dios al lado tuyo, no te separes de Dios, dale la prioridad y esta hija, la juventud y todo y la soberbia le dijo, bueno, si Dios quiere ir, que vaya en el baúl, porque adelante no hay cupo. Y bueno, el choque que tuvo ese carro, el impacto fue tan fuerte, pero lo único que no se maltrató fue el baúl. Lo único que se conservó intacto fue el baúl. Entonces necesitamos darle a Dios la prioridad, que Él vaya con nosotros, que esté guiándonos en cada proceso, en cada viaje, en cada decisión de nuestra vida, ¿cierto? Imagínate cuando decidimos, los jóvenes cuando deciden qué van a estudiar, cuando deciden cuál va a ser su profesión, cuando deciden cuál va a ser su esposa o su esposo, ¿cierto? En cada decisión, cuál va a ser tu trabajo, dónde te vas a mudar, etcétera, etcétera, cómo invertir tu dinero. No puedes sacar de esa ecuación, de esa decisión a Dios. Necesitas a Dios, porque si no lo haces es darle la espalda a Dios y bueno, vendrá todo esto, que finalmente quedarás sin esperanza y siempre culpando a Dios. Entonces, cuando le dio, incluso aquí en mis apuntes, puedes ver en el capítulo 36, versículos 2, 3, no lo voy a leer porque ya se me está acabando el tiempo, pero cuando Israel le dio la espalda a Dios,
se convirtió en la burla de las naciones, de los demás. El juicio de la gente, la misma gente que sabe, oye, este no es que estaba con Dios y mira cómo le está yendo. La gente comenzó a burlarse de ellos. Y a veces eso pasa con nosotros, ¿cierto? Como dice la escritura, a veces planeamos, pero como no hemos incluido a Dios, se nos caen los planes, se nos derriba la casa, porque no la fundamos en la palabra de Dios, en la roca. ¿Okay? Entonces, ya vi que no me va a dar tiempo para hablar algunas cosas que quería, pero quiero mirar el tema de lo que sucedió ahí, el milagro. Cuando yo miro esta cita puedo ver un milagro espiritual, pero un milagro. Yo puedo ver, número uno, que dice en la visión de Ezequiel, en este milagro lo primero que yo veo es que todo esto lo generó Dios. No fue un hombre, aunque fuera profeta, porque a veces la gente, y es un error que yo veo muy frecuentemente, traigamos al profeta para que profetice, para que nos diga, o sea, como si todo fuera por voluntad o decisión humana. Y no, yo quiero decirte, el profeta solo habló lo que Dios quería hacer, lo que Dios iba a hacer. Por muy profeta, por muy pastor que uno sea, si no hablamos, si no decimos, si no hacemos lo que Dios dice, no se hará. No se hará. Y yo quiero decirte, nosotros y la gente que quiere doblarle la mano a Dios, no. Yo tengo que mirar lo que Dios dice y fluir en la orden, en el mandato que Dios me da. No que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, ¿cierto? Él es Dios y nosotros somos sus siervos, somos sus hijos. Otra cosa que tiene que ver con esto, que yo lo pongo allí en mis apuntes como el punto 2, los profetas solo son la boca de Dios, no su mano. Y yo quiero compartirte eso porque en alguna época de mi vida yo conocí un hombre, cuando comencé a incursionar en todo esto del mover profético, mi pastor en ese momento, que era el pastor Iván Sierra, él me presentó al que había sido su pastor, que era un pastor de nombre Orlando. Y Orlando, el pastor Orlando, que hoy es el pastor presidente en una iglesia grandísima en Medellín, Orlando Cano se llama, él fue incluso presidente de la Asociación de Pastores de Bolívar. Y él me enseñó muchas cosas que tenían que ver con esto del mover profético. Y yo le compartía mi carga porque en ese entonces yo a veces daba palabra profética, yo compartía lo que veía, lo que sentía que era de Dios, pero yo veía que la iglesia, que las personas no cambiaban. Las personas se mantenían en su mismo actuar y en su comportamiento. Y el pastor Orlando me enseñó algo y me dijo, mira, Pacho, un profeta solo es la boca de Dios. Y de hecho, eso es lo que significa profeta. Hablar, ser la boca de lo que Dios a través de su Espíritu Santo quiere decir. Nosotros los profetas no somos responsables de que se cumpla la palabra. Pero ese es el sentir de muchos profetas. Tú vas a verlo con Jonás y con otros que están dando direcciones, palabras proféticas de Dios, y la gente con su corazón endurecido. Y yo te digo, a mí me pasa lo mismo en mi oficio como pastor. A veces uno habla a las personas, mira esto, mira aquello, les comparte la palabra y la gente a veces no se mueve. Quiero darte un ejemplo y ojalá todo el que me está escuchando tome esto. ¿Cuántas veces yo no les he dicho, vuelvan a escuchar el mensaje del domingo pasado? ¿Y cuántos lo han hecho? Yo mismo te digo, cuando yo vuelvo a escuchar el mensaje, Dios vuelve a hablarme. Dios vuelve a revelarme cosas, vuelve a confrontar mi corazón. Necesitamos volver a escuchar los mensajes. Y si no lo hacemos ahora en cuarentena, ¿cuándo lo vamos a hacer? Yo te digo, vuelve a escuchar los mensajes que tenemos ahí en YouTube y te vas a dar cuenta cuánto Dios estaba hablándonos y preparándonos para estos tiempos.
Pero bueno, lo bueno es que va a quedar ahí y que vas a tener la oportunidad de volver a ver. A veces uno les dice a la gente, sí, pastor, ya yo lo escuché, ya, yo estuve en la transmisión. Sí, pero es como la Biblia. Yo la he leído una. Y por ejemplo, esta porción en la que estamos en Ezequiel capítulo 37. ¿Tú sabes cuántas veces he leído yo esta porción? Yo no sé. Pero hoy te estoy compartiendo lo que ahora se me reveló. ¿Qué tal que yo dijera cuando Dios me dijo, mira, el valle de los huesos, ah, sí, Señor, ya yo sé lo que dice? No, yo volví a la palabra, volví a leerla para que Dios comenzara y me comenzara a revelar lo que Dios quería hablar para ustedes, bueno, pero primero para mí. Eh, es interesante para mí porque en lo que llamo yo el tercer punto dice, Dios pregunta al profeta en el versículo 3, dice, luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y a mí me llama la atención, ¿sabes por qué, hermano? Porque en algún comentario bíblico que leí, le llaman a este momento la duda, la falta de fe de Ezequiel. Yo no creo, o sea, muchas veces yo veo en la Biblia que Dios nos hace preguntas, no porque eh, esté probando nuestra fe, sino porque quiere enseñarnos cosas que están allí. Por ejemplo, en el huerto del Edén, cuando el Señor le pregunta, le hace preguntas a Adán, ¿cierto? ¿Dónde estabas? Etcétera, etcétera. Cuando le pregunta a Caín, ¿cierto? Preguntas que él sabe, pero está confrontando y tratando de buscar o que nosotros tengamos la revelación de lo que está sucediendo, ¿cierto? Y, pero al contrario, en vez de ver a un Ezequiel que tiene dudas, yo veo a un Ezequiel sabio, porque él sabía que no tenía la respuesta. Pero sabes una cosa, me llama la atención, porque cuando yo lo leía, yo pensaba en toda esta gente que se cree más sabia que Dios. Y siempre tiene explicaciones para todo. Los profetas no siempre tenemos la explicación a todo. Ni todos, ni siempre tenemos la revelación de todo. Porque como dice en el Nuevo Testamento, en parte conocemos y en parte profetizamos. Hay mucha gente que especula sin saber. Y después yo me imagino que ellos por dentro dicen, Hércole, ¿cómo me salió espiritual? Y se la gané. Hermano, diga, no sé. Eso no le va a quitar espiritualidad. Como aquí Ezequiel, imagínate, y el tremendo profeta que era Ezequiel. Y Ezequiel le dice, solo sabes tú la respuesta. Él está reconociendo que el único que tiene toda la sabiduría, como estuvieron aprendiendo los niños con los ovnis, el único que todo lo sabe es Él. ¿Y sabes por qué? Porque Él es el Todopoderoso, el que lo sabe todo. Y saben una cosa, y por eso nosotros necesitamos depender de Él. Necesitamos preguntar a Él, necesitamos volver a Él. Necesitamos depender de su Espíritu Santo. Otra cosa que me llama la atención en este punto es que Ezequiel sabía que ese tremendo milagro solo Dios tenía el poder para hacerlo. Imagínate, darle vida a todo ese poco de huesos que estaban regados en ese, yo me imagino enredados y mezclados, como dicen, estaban dispersos por todas partes. Y el milagro empieza cuando Dios decide hacerlo. Es interesante porque le dice, anuncia el mensaje en el versículo 7. Y dice él, cuando dice, anuncia un mensaje profético a estos huesos, en la otra versión dice, declara la palabra. Increíble cómo la palabra es la que va a comenzar a producir vida en tu matrimonio, en tu vida espiritual, en tu salud, en tus finanzas. Si buscas un atajo no lo vas a encontrar. Todo empieza por la palabra de Dios. Y esa palabra con el Espíritu Santo comienza a traer vida
a convertirse en una realidad en nuestra vida. Y yo te digo, este tiempo en que Dios también nos ha guiado a tener lo que se llaman los altares, ¿cuánta vida? Yo he escuchado testimonios de personas que me dicen, pastor, usted no sabe cómo me ha enseñado esta porción. No ha sido conmigo, no ha sido que ni mi esposa ni yo nos hemos sentado a estudiar, por ejemplo, en este momento que estamos en la carta de Hebreos. El mismo Dios, cuando tú te conectas con la porción y le pides al Señor, enséñame, el Espíritu te guiará a toda la verdad, te revelará. Muchas veces comparto con gente y yo estoy aprendiendo lo que me van. Pastor, imagínense que lo que encontré, el Espíritu Santo, enseñándoles a ellos y enseñándome a mí también lo que Él quiere decir. Porque yo no tengo toda la sabiduría, por mucho que uno haya estudiado y por mucho tiempo que tenga en el Evangelio, nunca lo sabrá todo. Tenemos un Dios infinito en sabiduría. Ahora, para resumir, me llama la atención de que primero estaban los huesos. Primer milagro es que se juntan. Después de que se juntan, comienza Dios a ponerle carne, a ponerle músculos, tendones, y bueno, todo esto, y después que tienen músculos, tendones y todas estas cosas, les pone piel. Pero aun cuando eran huesos, músculos y piel, no tenían vida. Muchos estamos así, tenemos huesos, músculo y piel, pero no tenemos vida. Solo vino la vida cuando Él puso el aliento. Y entonces revivieron. Y lo poderoso para la iglesia y para nosotros es que dice ahí, se convirtieron en un ejército. Es interesante eso porque antes no lo era, antes eran solamente un montón de huesos secos. Y yo he creído y he tomado eso como algo para nuestra iglesia, ¿cierto? De que la gente que está llegando, muchos llegan como huesos secos, sin vida, y a medida que el Señor va declarando su palabra a través de las células virtuales, a través de los talleres de sanidad interior, a través de los ayunos, a través de los tiempos de oración, los martes y miércoles. Hay oportunidades a toda hora y en todo tiempo para beber, para comer su palabra. A través de todo eso, Dios va dándote vida. Y yo te digo, esto es un proceso. No fue que estaban los huesos secos y enseguida apareció la gente. No, fue poniendo una cosa después de la otra, después de la otra. Y es lo que Dios está haciendo con tu vida y con la mía. Donde no había forma, sino solo huesos, Dios está reviviendo. Pero tú tienes que tener paciencia y no despegarte de Dios para que Él continúe su obra. Entonces, la gran promesa o las promesas que yo veo, retomando y llegando ya al final de esta enseñanza, porque hay buenas nuevas. Número 1, volvieron a tener vida. Tu matrimonio volverá a tener vida. Tu relación con tus hijos volverá a tener vida. Tú, que estabas muerto por enfermedad, por el diagnóstico médico, volverás a tener vida. Pero lo más importante, te convertirás en parte de un gran ejército que se movilizará para llevar a otros el testimonio de vida de lo que Dios está haciendo contigo. Tremendo, ¿cierto? Poderoso lo que Dios va a hacer. Imagínate ese milagro de Dios en tu vida. Y yo quiero decirte, solo lo puede hacer Dios, número 1, cuando te vuelves a Dios. Hoy hay una invitación del Dios Todopoderoso a que te vuelvas, a que dejes de tener, que seas una persona sin esperanza, a volver a poner tus esperanzas en Dios, porque Él ha prometido que va a traerte vida. Dile, Señor, mi vida estaba seca, mi vida estaba vacía, pero hoy entiendo que tú vienes a traer vida y a restaurarme. En el nombre de Jesús, que esta palabra
haya sido de bendición para ti. Que hayas podido comprender que aunque que hay esperanza, que aunque todo estaba acabado, destruido en tu vida, Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia.